porque es necesario seguir hablando de nuestro medio ambiente, de las situaciones, de las complejidades que hay en todo este escenario y específicamente estamos con Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Buenos días. ¿Qué novedades nos tienes hoy? ¿Qué tema vamos a analizar y profundizar? Bueno, hoy queríamos conversar un poco sobre la ley de plásticos, la ley para reducir la contaminación plástica que se aprobó hace 5 años, ¿no? El 18 de diciembre es el 5º aniversario de la ley y creemos importante poder evaluar qué cosa es lo que se ha avanzado, si realmente el país está reduciendo su contaminación plástica como debería, si esta ley se está cumpliendo y sobre todo cuáles son los retos aún pendientes para que los impactos positivos de esta norma sean mayores a los que ya estamos viendo. Entonces podemos empezar. ¿Qué significó en su momento esta ley y qué trascendencia tiene quizá hasta el momento? Mira, cuando se aprobó la ley en el 2018 fue una ley de vanguardia para toda la región latinoamericana. No había en otro país de la región una norma de este tipo. Es una ley bastante integral porque no se concentra solamente en un tipo de producto plástico como son las bolsas, por ejemplo, que sí habían otras regulaciones anteriores, sino que trata de abarcar todos los productos plásticos de un solo uso, ¿no? Aquellos que son desechables, que los usas por 1 minuto y los botas a la basura, pero quedan en el ambiente generando contaminación por cientos de años. Entonces, eso fue lo novedoso. Sin embargo, la implementación que ha tenido la ley, lamentablemente, no ha sido la más rápida hasta ahora. Entonces, varias de estas medidas tan de vanguardia en su momento, en realidad todavía no están 100% implementadas hasta hoy. ¿Y qué ausencias hay en la implementación? ¿Cuáles son las que ustedes han identificado? Mira, los 2 retos más importantes son, primero, la falta de reglamentación complementaria. Están pendientes todavía la aprobación de los reglamentos técnicos. Mira, cuando se aprueba la ley, se da un plazo que vencía en agosto del 2019, hace ya más de 4 años, para aprobar los reglamentos técnicos, que son los que definen cuáles son las características, la composición que deben tener los productos plásticos de un solo uso para poder estar permitidos. Entonces, por ejemplo, el único que se ha aprobado, que se aprobó en el 2021, es el de bolsas biodegradables. Entonces, yo no sé si tú te has dado cuenta, los televidentes se han dado cuenta, antes en los supermercados te daban una bolsa igual a la que tú ya conocías, pero con un sellito que decía biodegradable. Esas bolsas en realidad no eran biodegradables, ¿no? Las que te dan ahora, que ya cumplen con este reglamento técnico, uno las toca. Esas son las delgaditas, las ve, ¿no? Estas delgaditas son diferentes, ¿no? Uno se da cuenta. Entonces, esa diferencia es la que marca el tener o no un reglamento técnico. Entonces, hay varios reglamentos técnicos que todavía están pendientes. Los que son para vajilla, vasos y cubertería descartables y los de bolsas reciclables y reutilizables. Entonces, mientras esto no esté, no se puede implementar completamente la ley porque, uno, dificulta mucho la fiscalización. O sea, ¿cómo yo puedo controlar que un establecimiento efectivamente no esté distribuyendo envases prohibidos por ser de plásticos de un solo uso cuando no tengo una lista para determinar qué características debería cumplir ese producto, ¿no? Y el impacto que existe a partir del no uso de lo biodegradable en nosotras y en nosotros, ¿cuál sería? Mira, los impactos de la contaminación plástica son diversos. Van desde pérdida de biodiversidad, ¿no? Generan mortalidad, sobre todo en fauna marina, en aves marinas. Creo que todos hemos visto alguna vez videos o fotos de tortugas, aves que las pueden abrir, todo su estómago está lleno de plásticos. Entonces, por ingesta o ya sea porque se quedan enredados en residuos plásticos, hay mucha mortalidad de fauna por esta razón. Pero además hay impactos económicos también. Por ejemplo, en el turismo, ¿no? Puedes ver playas que están llenas de residuos plásticos y eso disminuye el turismo. Hay impactos incluso más graves si uno piensa, por ejemplo, en la cantidad de plásticos es
tal en los cauces de los ríos que esto genera más obstrucción cuando, por ejemplo, tenemos fenómenos climatológicos extremos como el Niño, donde los ríos vienen muy cargados. Si tienes ya toda esta contaminación plástica en el cauce, esto facilita los desbordes y genera pérdidas económicas y damnificados además, ¿no? Y lo más grave todavía es el riesgo a la salud de la contaminación plástica, ¿no? Ya hay diversos estudios alrededor del mundo que demuestran que en la cadena alimenticia de las personas estamos ya ingiriendo una cantidad importante de microplásticos. Wow. Hay, por ejemplo, un estudio asiático donde se tuvo como hallazgo que el 90% de la sal de mesa que consumimos a nivel mundial tiene presencia de microplásticos. Y hay otro estudio que demuestra que hay presencia de microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas. Wow. ¿No? Y esto puede afectar, por supuesto, el desarrollo de los fetos, ¿no? La ingesta de microplásticos es tal que se ha evidenciado ya que cada persona consume en promedio al menos 5 gramos de microplásticos a la semana. Tú no puedes, ¿cuánto será 5 gramos? Quizás suena poco. Claro, 5 pero a lo gramos, largo de la vida. Mira, y no, ni siquiera es tan poco. 5 plásticos es más o menos como si te estuvieras comiendo una tarjeta de crédito a la semana. Esa es la cantidad de microplásticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta. Entonces, claro, no hay estudios todavía que hagan una relación causal entre estamos comiendo microplásticos y nos está generando esta determinada enfermedad. Pero el riesgo es evidente, estamos ingiriendo algo que no es alimento, un producto que es un producto químico proveniente del petróleo. Definitivamente hay un riesgo a la salud que, aunque todavía no esté tan determinado científicamente cuáles son los efectos que este tiene, es como cuando hablamos del tabaco, ¿no? Quizás en la década de los 50, 60 se decía, oye, estamos fumando, esto de repente puede ser que nos genere algún tipo de daño, pero no habían los estudios que lo demostraban. 10 años más tarde se supo que la gente se estaba muriendo de cáncer al pulmón por fumar. Claro. ¿No? Entonces, algo similar puede estar pasando. Y en este contexto, ¿qué es lo que cada quien debe hacer? Por ejemplo, si hablamos primero de instancias políticas, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, ¿hay una reglamentación técnica para garantizar que todos estos cambios se den o todavía hay aspectos pendientes? Sí, mira, hay muchas responsabilidades, claro, ¿no? Cada quien tiene su rol. Hoy creo que lo más importante está en manos del Poder Ejecutivo. Ya. El Ministerio de la Producción es el que tiene a su cargo aprobar estos reglamentos técnicos pendientes. Ya es una tarea que viene bastante atrasada, pero esperamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, podamos tener novedades y nos den una sorpresa grata aprobando los reglamentos que están pendientes, que sabemos están en elaboración. Desde el Ejecutivo también debería estarse trabajando mejor en la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, uno de los productos que prohibió la ley y que está prohibido desde hace ya 2 años son los envases de Tecnopor, ¿no? En los que antes podíamos ver que nos servían el pollito a la brasa, ¿no? El chifa cuando te lo llevan a tu casa. Bueno, esos envases de Tecnopor están prohibidos desde diciembre del 2021. Pero se siguen utilizando. Exactamente, ¿no? Entonces es una prohibición tajante, absoluta, y por supuesto hay sí establecimientos, hay restaurantes que se han comprometido y ya te entregan sus deliveries con otro tipo de envases, de otro material ya sostenible, pero el Tecnopor, si uno se pasea por el mercado central o en realidad por cualquier mercadito, los envases están ahí, a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Por qué no se está fiscalizando? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y hay diferentes fuentes por las que está entrando el Tecnopor. Hay producción ilegal nacional, a pesar de que la producción está prohibida para consumo nacional, la hay, pero también hay contrabando, que entra por las fronteras de Bolivia y de Ecuador, ¿no? Entonces, digamos, bueno, precisamente allí están las razones por las cuales no se está fiscalizando. Mucho dinero debe moverse, también lamentablemente la corrupción que está impregnada en todos los espacios en nuestro país también debe
hacer incidencia para que esto se mantenga, ¿no? Efectivamente, o sea, es un negocio importante, se mueven más de 50 millones en lo que es comercialización de Tecnopor. Según cifras de la Sociedad Nacional de Industrias, todavía está ingresando como 80 millones de envases de Tecnopor al mes, ¿no? O sea, es un monto bastante importante, ¿no? Pero las empresas... El Tecnopor, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las bolsas, ¿no? Uno puede producir bolsas con una máquina muy pequeña y económica en un garaje, ¿no? Entonces, la informalidad en el mercado de las bolsas plásticas es muy alta porque es muy fácil, ¿no? Entonces, la fiscalización se hace compleja. En el caso de los envases de Tecnopor no sucede lo mismo. Solamente hay 5 empresas a nivel nacional que son las productoras de Tecnopor. Son 5 formales, ¿no? Porque tener una fábrica de Tecnopor implica una inversión de mucho dinero, ¿no? Entonces, el Estado tiene perfectamente identificados cuáles son los productores de Tecnopor. El Tecnopor todavía se puede producir porque su exportación está permitida. Pero entonces, la autoridad competente, que en este caso es el OEFA, podría, y no debería ser muy complicado, hacer inspecciones a estas empresas para determinar y que puedan probar fehacientemente que toda su producción está yendo al mercado extranjero y no están produciendo para el mercado local. Porque además la producción para el mercado local la están sacando sin marca. Entonces también uno podría ir a sus depósitos, a sus almacenes y verificar si tienen envases sin la marca, ¿no? Entonces, la fiscalización en ese caso no es tan compleja. Yo creo que es una cuestión de decisión, de voluntad. Así es, está faltando voluntad política. Y ahí podría jugar un rol también el Congreso. El Congreso hizo su parte en su momento, hace 5 años, se aprobó la ley por amplio consenso, pero se requiere ahora que haya un control político también, ¿no? Para que presionen al Ejecutivo para que cumpla con su trabajo, ¿no? Y la ciudadanía, porque todo esto también necesita de una base social que respalde, que empuje, que defienda esta ley sobre el uso del plástico, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha trabajado con esto? ¿Hay campañas de sensibilización impulsadas desde el Estado? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas también? Mira, te doy toda la razón. El compromiso desde los consumidores es sumamente importante porque en realidad si los consumidores exigimos que los productos que nos vendan, que los envases que nos entreguen sean realmente sostenibles, esto va a generar un cambio en el mercado, ¿no? En su momento, cuando se impulsó la ley, uno de los actores importantes en este impulso fue justamente el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en ese entonces sí hubieron campañas grandes a nivel nacional para impulsar y concientizar al consumidor. ¿Hay una comisión multisectorial que vea esto desde el Ministerio del Ambiente presidida por ella? La hay, ¿no? La ley mandó la instalación de una comisión multisectorial para que monitoree la implementación de la ley y proponga, ¿no?, digamos, adecuaciones, mejoras para poder seguir avanzando en la lucha contra la contaminación plástica. Sin embargo, la comisión, desde mi perspectiva, ha sido poco activa, ¿no? Se instaló recién a fines del 2020, ¿no?, cuando la ley se había aprobado 2 años antes, y ha emitido hasta ahora solamente un informe que emitió en el 2022 sobre cómo iba la implementación hasta el 2021, ¿no? Entonces no se le está dando, creo yo, la prioridad que el tema requiere, ¿no? Porque uno puede pensar, como decíamos, bueno, ¿qué son las bolsas versus otros problemas importantes que tiene el país, ¿no? Pero en realidad la contaminación plástica genera, como decíamos, una serie de costos para la sociedad que al final de cuentas estamos pagando todos, ¿no? En salud, en calidad del ambiente, en términos económicos, y por esto se requiere el compromiso de todos también. Y como dices, el rol de los consumidores es muy importante, ¿no? El cambio puede empezar también por nosotros, ¿no? Si uno va al mercado de su distrito o a la bodeguita del barrio, siempre poder llevar pues tu bolsa reutilizable, poder ayudar a concientizar también a los propios emprendedores,
¿no? Porque muchas veces ellos por facilidad pueden estarte entregando las bolsas, pero si ven que sus propios clientes en realidad no ven con buenos ojos esa práctica, entonces también estás ayudando a cambiar, claro, a cambiar ese hábito, ¿no? Además del papel del sector educación, por ejemplo, Por trabajar supuesto. con los niños, niñas, para que las prácticas ya de jóvenes, adultos sean distintas también en general, ¿no? Eso es clave. Mucho, mucho que cambiar. Muchas gracias, Carmen, por habernos ilustrado en torno a la ley de plásticos de un solo uso, y seguramente vamos a seguir conversando ya el próximo viernes con Carlos Cornejo y podrán detallar más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias. Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Nativa Nos Conecta.